Hola, ¿cómo están? Hoy se anuncia por boca del secretario de Guerra Hegseth que Estados Unidos ha hundido una 10ª embarcación, esta en agua del Caribe Sur, que presumiblemente llevaba drogas, matando a 6 narcotraficantes. En total, entonces, desde que comenzaron estos ataques a principios del mes pasado de septiembre, Estados Unidos ha hundido a 10 lanchas rápidas, liquidando, matando a 43 narcotraficantes, y todos eran narcotraficantes, y permítanme el derecho de dudarlo, quizá algunos no lo eran. Pero esta no es la gran noticia de hoy. La noticia más importante y al mismo tiempo más inquietante de hoy es que el secretario de Guerra ha ordenado que el portaaviones más moderno, más impresionante de Estados Unidos, el portaaviones Ford, Gerald Ford, se dirija a aguas del Caribe Sur cerca de las costas venezolanas. Es un buque de guerra impresionante el Ford. Es inmenso. Lleva más de 5,000 marineros a bordo y en su cubierta puede dar cabida a 75 aviones de combate. En este momento los aviones que están en el portaaviones Ford son los FA-18. Sin embargo, y aquí está el detalle, y sobre eso quiero comentarles mi sospecha o mi hipótesis de trabajo, el portaaviones Ford no está cerca del Caribe, está lejos, bien lejos, al otro lado del Océano Atlántico. Está frente a las costas de Croacia, a la altura de Split, que como saben los viajeros ofrece unas playas paradisíacas, Split, Croacia. Entonces, va a tomar entre 7 y 10 días, dependiendo del clima principalmente, que el portaaviones Ford llegue a aguas del Caribe Sur y esté en posición de combate. ¿Por qué entonces, si va a tomar 7 o 10 días, lo han anunciado hoy? Podrían haber dado la orden secretamente, ¿verdad? Podrían haber instruido a los almirantes, a los jefes del portaaviones Ford, que se dirijan discreta, sigilosamente cruzando el océano al Caribe Sur. Pero no, lo anuncian. ¿Por qué lo anuncian? Quizá porque van a esperar 7 o 10 días y el portaaviones Ford va a ser un elemento crucial en la operación aérea de bombardeos contra la dictadura venezolana. Quizá, es decir, esta es la hipótesis de trabajo número 1. ¿No? Van a esperar a que llegue el portaaviones antes de atacar, porque desde el portaaviones se pueden disparar misiles, tierra-aire, pueden despegar hasta 75 aviones y hay 5,000 marineros, 5,000 que se van a sumar a los 10,000 hombres listos ya para combatir, que están desplegados en la flotilla de 8 buques de guerra y en Puerto Rico. Pero hay una segunda hipótesis de trabajo que es, digamos, más maliciosa, ¿no? Más suspicaz. Y es que Estados Unidos anuncia que el portaaviones Ford va rumbo al Caribe Sur y va a tomar 7, 8, 10 días en llegar para despistar a la dictadura venezolana y para hacer creer a los jefes, a los zampones de esa dictadura, que en los próximos 7 o 10 días Estados Unidos no va a atacar, porque va a esperar a que llegue el portaaviones. Recuerden que cuando Estados Unidos atacó las plantas nucleares subterráneas de Irán, hicieron también una maniobra de despiste, de engaño, de deliberado embuste al enemigo, porque salieron 2 aviones surcando, cruzando el Océano Pacífico con dirección a la base militar de Guam, con lo cual los iraníes pensaron que esos aviones eran los que eventualmente podían atacarlos.
Y mientras los iraníes seguían atentamente la trayectoria de esos aviones, que eran el señuelo, que eran la trampa, otros 2 aviones salieron en dirección contraria, no cruzando el Océano Pacífico, sino cruzando el Atlántico. Estos fueron los que al final bombardearon las plantas nucleares subterráneas de Irán. Entonces, esto no me lo ha dicho nadie, es solo una sospecha mía. Quizá en los próximos 7 días Estados Unidos va a atacar a Venezuela, pero quiere que la dictadura venezolana caiga en la trampa de pensar que mientras no llegue el portaaviones Ford, no va a atacar a Estados Unidos. Ya les he contado aquí cómo creo que Estados Unidos va a atacar militarmente a la dictadura venezolana o al Cartel de los Soles. Y por supuesto no va a ordenarse un desembarco anfibio, ¿verdad? Con tropas en tierra, en una invasión a gran escala. Esto no va a ocurrir. Y la única duda que yo tengo es si van a disparar los misiles de largo alcance con precisión guiada, o si van a disparar drones, a qué objetivos, o esta es la gran duda, ¿no? Si van a ir por Maduro y Cabello. Esta es la gran duda. Una cosa es disparar misiles desde el mar, desde la flotilla de los 8 buques de guerra. Van a dar en el blanco de todos modos, ¿no? Pero sin apuntarles a Maduro y Cabello. Esto es una cosa, ¿no? Otra cosa muy distinta es apuntarles a Maduro y a Cabello y que el bombardeo tenga como objetivo darlos de baja. Me sorprende leer hoy en el Wall Street Journal un análisis de un experto militar que dice: dar de baja a Maduro y a Cabello es lo más fácil, es la parte más sencilla del operativo. Yo no diría eso. Lo más difícil, dice el experto, pero yo discrepo, es lo que viene después, porque entonces Venezuela se desintegraría en bandas armadas rivales como Libia, cuando mataron al dictador Gaddafi, que fue linchado por una multitud mientras él trataba de escapar. Yo la verdad no creo que si caen Maduro y Cabello, por las buenas o por las malas, capturados vivos o no, yo no creo que Venezuela entraría en una circunstancia, digamos, de anarquía, de vacío de poder, de guerra civil, de luchas intestinas entre un número de bandas armadas. No lo creo. Venezuela, caídos Maduro y Cabello, será de inmediato la democracia que todos anhelamos que sea. ¿Por qué? Porque tiene ya un presidente elegido el año pasado, el 28 de julio de 2024, con más de 7 millones de votos. Ese señor está esperando a poder llegar a Caracas a juramentarse ante la Asamblea y a decir: aquí estoy por fin inaugurando mi mandato. Es Edmundo González Urrutia. Entonces, lo que tiene que ocurrir es, claro, que caigan Maduro y Cabello, pero van a caer solo si Trump se propone derribarlo, ¿no es cierto? Y luego que llegue González Urrutia, que salga de la clandestinidad María Corina, que los venezolanos festejen en calles y plazas que han reconquistado sus libertades, y luego habrá un presidente y las fuerzas del orden jurarán lealtad a ese presidente legítimo democrático. Yo no creo, por tanto, en el escenario. No, es muy peligroso que caigan Maduro y Cabello, porque después Venezuela va a ser un país ingobernable como Libia. Discrepo de esa opinión radicalmente. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si Estados Unidos espera a que llegue el portaaviones Ford, que va a tomar 10 días, digamos, o si usa al portaaviones Ford, ya viene, hay que esperarlo, como un señuelo, como una maniobra de embuste, de distracción, de deliberado engaño al enemigo, ¿no? Para que Maduro se relaje un poco y diga: no, todavía no nos van a atacar, y ahí ataca a Estados Unidos. ¿Cómo ataca? No tengo idea. Solo tengo una idea mínima, precaria, y es que Trump es renuente a correr grandes riesgos cuando autoriza operaciones militares, ¿no? Las ha autorizado en su primer gobierno y ahora, ¿no? En su primer gobierno, sobre todo cuando mataron a Soleimani, el terrorista iraní, en el aeropuerto de Bagdad. Pero no hubo un solo soldado de Estados Unidos cerca del atentado, ¿no? Fue todo con misiles de largo alcance. Y luego en este gobierno yo creo que la operación militar más avesada
pero también virtualmente exenta de riesgos por la tecnología de los aviones que empleó, fue la que Trump aprobó para bombardear las plantas nucleares subterráneas de Irán. Así las cosas, y para ir terminando, leo que el gobierno de Trump, a través del Tesoro, del secretario del Tesoro, ha incluido al presidente colombiano Petro, a la esposa de Petro, al hijo de Petro y al ministro Benedetti en la lista Clinton como personas asociadas al narcotráfico. Es evidentemente una represalia, una venganza, un castigo de Trump a Petro, porque Petro es un presidente respondón, insolente, que le dice cosas subidas de tono a Trump, pero Trump se cree con derecho de decir él cosas subidas de tono contra todo el mundo, insultar a medio mundo, denigrar a medio mundo y que nadie le conteste. Y resulta que, bueno, que Petro le ha salido un poco contestón, ¿no? ¿Es Petro un presidente asociado al narcotráfico, vinculado al narcotráfico? ¿Petro y su familia se han beneficiado del narcotráfico? Yo creo que no. Yo creo que Trump ha tomado esta decisión simplemente con espíritu vengativo, tratando de acallar o de asustar a Petro. Asimismo, leí anoche tarde que Trump se había enfadado tremendamente, debe ser porque duerme poco, ¿no? Porque el gobierno de Ontario, Canadá, ni siquiera el primer ministro de Canadá, no, el gobierno de Ontario, el premier de Ontario, Doug Ford, que se conoce que es bravo, encontró un video de archivo en el cual Reagan decía que los aranceles eran siempre una mala idea. Y que los aranceles, en ese momento se hablaba de aranceles contra Japón, por los autos japoneses importados que se vendían aquí, que los aranceles al final del día siempre castigaban a los empresarios y en particular a los consumidores y que eran una mala idea. Entonces, el premier de Ontario, el canadiense Ford, dijo, vamos a difundir esto para que Estados Unidos sepan que Trump no es un buen discípulo de Reagan, porque Reagan, como buen republicano, creía en el libre comercio y estaba en contra de los aranceles. Y Trump se enfada. ¿Por qué se enfada? No podemos escuchar a Reagan diciendo en un video muy antiguo, por supuesto, ¿no? Supongo que es un video de los años 80, es un video que tiene 40 años. No podemos escuchar a Reagan diciendo los aranceles son una mala idea y escucharlo explicando por qué son una mala idea, porque además Reagan tenía razón y en cambio Trump está equivocado y en efecto los aranceles son una mala idea. Pero entonces Trump reacciona como un niño díscolo, malcriado, y anuncia sanciones y represalias contra Canadá y se suspenden las negociaciones y le voy a caer encima. Entonces cree que nadie puede discrepar de él, sea de izquierda Petro, sea el señor Doug Ford, el premier de Ontario. Si uno toma una posición crítica frente a Trump, viene con la intención deliberada de fumigarte y aplastarte. Así es Trump. Así las cosas, por último, leí que, y esto me pareció interesante, ¿no? Cuando a Trump y a Exed y etcétera les preguntan, ¿y ustedes cómo saben que, por ejemplo, esta 10ª embarcación que han hundido en aguas del Caribe Sur, ustedes dicen que salió de Venezuela, ustedes dicen que han matado a 6 narcotraficantes colombianos, ustedes venezolanos, ustedes dicen que tienen las pruebas de que llevaban cocaína y de que esos 6 narcotraficantes eran venezolanos. Tienen las pruebas. ¿Y por qué no exhiben las pruebas? ¿Por qué no las difunden? No tenemos las grabaciones, los audios, los videos de ellos cuando cargaban la cocaína en la lancha rápida, de ellos hablando, diciendo, sí, vamos a llevar la cocaína a Trinidad y Tobago. Pero el reportaje dice, eso tiene que ser mentira, porque los narcotraficantes, sean venezolanos, sean colombianos, sean trinitarios, no hablan en esos términos, no dicen, ¿ya terminaste de cargar la cocaína en el bote? La cocaína que vamos allá a Trinidad. No, hablan en código, ¿no? Entonces dirían, bueno, estamos cargando las flores colombianas, no sé, ¿no? Estamos cargando las bananas, ¿no? Que vamos a llevar a nuestro comprador, a nuestro cliente en la isla de Trinidad. Y sí, ya está el bote lleno de bananas, pero no dirían, ya tenemos la cocaína y estamos contentos de ser narcotraficantes, muy orgullosos. Entonces, la pregunta es si el gobierno de Trump tiene las pruebas demoledoras de que está matando narcotraficantes, si siquiera capturarlos, ¿no? Previamente.
¿Por qué no muestra las pruebas? ¿Por qué no exhibe las pruebas? Seguimos.